hay algo... No, dos personas, o sea, tú no te encuentras a dos personas hablando a esta distancia, sí un poco más cerca en esta misma posición. Sí que es cierto. No, O sea, ahí lo percibimos, ¿no? Que hay un hay palmo. Claro, no hay nos un palmo de escucharíamos más. bien. Si no fuera por esto, no nos estaríamos... No es por yo creo que es por la cuestión del lenguaje corporal, por la proxemia, o no sé cómo le llaman. Por la proxemia. Sí, como que nuestros cuerpos notan que estamos un poco demasiado lejos para lo que una situación de diálogo en un bar requiere. Entonces... Hay un artificio dado por el medio, que ¿no? ¿Sí o no? No, tiene todo sentido. O sea, tú no te sentarías... Si llegáramos al bar y hubiera sitio en toda la barra, sí. o bueno, solo hubiera sitio en la esquina, claro, pero elegiríamos una... nos hubiéramos puesto más cerca del vértice. Claro. En cambio, ¿no? Estamos un poco... habría menos intimidad si fuera... Como sería un plan algo medio artificial. Si estuviéramos hablando así, sí. sin los micros y tal, gente por aquí y tal, sí. habría un alejamiento raro. O sea, esta distancia es demasiado larga. Esto es lo que quería decir. Totalmente. ¿Sí o no? Sí, Bueno, sí, ya no, está. Se ha quedado claro y ya está. Estamos de acuerdo en esto. Es lo que quería decir en esta entrevista. Bueno, realmente. Es lo único que puedo decir. Pues... Es lo único que puedo decir. ¿Habías venido aquí alguna vez antes? No, no había estado aquí nunca. Vale. Bueno, que me dijiste que había monólogos, ¿no? Sí, a la 1 hacen open mic. ¿A la 1 era...? A la 1. Hostia, no, vale. Para nada. Hostia, que los lunes, la UN del lunes me ha confundido y he dicho... hostia. Da igual. Joder, ¿no? Sí, no, tengo una dislexia muy selectiva. Vale. Bueno, pues sí. Es bonito también. Pero los lunes hay como a las 10:30 empiezan los... vale. Monólogos de humor, entiendo. Monólogos de humor, sí. Vale. De momento nadie ha salido ahí llorando o hablando de... un monólogo teatral así dramático. No ha sucedido todavía. Ya, es que también sería raro un monólogo dramático. En medio de todo el rollo de... Hombre, pero es una propuesta, que en medio de algo de... Oye, open mic, y salga alguien y haga algo en plan... Que ya hay, ¿no? Que ya se juega esto, Ojo. Sí, pero en medio de monólogos cómicos, ¿te has visto en plan alguien saliendo diciendo...? El monólogo del que más se habla, que aún lo tengo por ver, pero que tengo que verlo porque es como referencial de este 2018, es el de Nanette. Ah, claro, sí, lo vi. Y ese es, ¿sí o no? Sí, pero también te ríes. Claro, hombre, si no ya no sería, claro, ya no estaríamos hablando de él, decir, pero que, ¿no? Yo lo tengo que ver, lo han visto amigos, lo he recomendado sin verlo, pero tengo que verlo. Ya, porque ya sé, no, por lo que se ha hablado de él, ya sé. Pero bueno. Recomendar cosas que no has visto, a veces es... Pero yo lo digo siempre que no lo he visto, vale, que me lo han recomendado. O sea, soy como... No me lo recomiendan y yo paso la patata fiándome en el que me lo ha recomendado sin haberlo visto yo aún. Pero lo veré, sé que lo veré algún... A ver, lo tengo que ver. Deberías, es muy interesante porque... Sí, mucha gente me ha hablado muy bien. Ahora está toda la ola de hablar sobre la libertad de expresión y la censura y lo ofensivo y tal y cual. Un poco de eso, ¿no? Claro, ella habla desde el otro punto, porque por lo general tienes puntos graciosos hablando sobre que hay que reírse de todo, pero no hay alguien que defienda de forma graciosa que la comedia tiene límites. Sí, bueno, no sé, es que claro, no lo he visto, ¿no? Ya, no podemos hablar aquí, vamos a hablar de esto. Lo he sacado yo a colación, pero luego me retiro. Vale. No lo he visto, lo siento, no puedo opinar sobre él. No pasa nada, tío. Pero bueno, mucho. ¿Tú eres de bares, así? ¿Como eres una persona de bares o no? Bueno, a ver, soy de bares, pero no en el sentido que creo le quieres dar tú, que es como de socializar en bares, formar parte de una parroquia, una clientela de un bar recurrentemente. Pero, o sea, en ese sentido no lo soy. O sea, raras veces durante el año me verás de noche en una barra de bar, o sea, muy, muy raras veces. Y siempre por iniciativas que no por iniciativa propia, siempre porque me he visto involucrado en algún acto que me ha llevado a ese bar. Pero sí es cierto que me paso de día, sí que estoy en muchas... son más como... Bueno, hay bares también. Pero es más cafetería, ¿no? Más cafetería, pero bueno, a ver, son bares. O sea, voy a un Lizarrán cada día. Y me paso casi... Joder, que voy solo. Primero, que voy solo. Sí. Que voy a hacer mis dibujos y mis cosas y a especular. Y bueno, esa es la diferencia. Y que no son bares en este sentido, claro, que no... Que yo no estoy ahí en una barra de bar y me dicen, Miguel, ¿qué hoy lo de siempre? Tal. No me comunico ni con el personal, o apenas me comunico con el personal de esos sitios, aunque ellos ya saben que siempre tomo lo mismo, que voy a ir casi cada día y tal. Por lo que sí soy de bares, pero no en el sentido de... Bueno, más nocturno quizá, o de socializar o relacional, para nada. O sea, eres del espacio, pero no del concepto, digamos. Casi, sí. Pero, de hecho, sí, en todo caso, por ejemplo, necesito que estos locales que yo frecuento sean lo suficientemente grandes e impersonales como para
permitirme una distancia con otros clientes y con el personal. Es decir, que si fuera un bar pequeñito, sé que tarde o temprano el barman o bueno, la persona encargada de ese bar establecería contacto conmigo y se interesaría, ¿sabes? Por si es un bar pequeño. Entonces, no, ya esos bares están descartados. ¿No quieres eso? No, claro que no. Por eso, yo que sé, franquiciados, grandes franquicias, marcas globales, todo esto me atrae mucho más. La impersonalidad. Aeropuertos. No es que vaya al aeropuerto expresamente, pero me gusta ese clima de, buah, aquí esto es todo mutable, todo lo mutable que te puedes echar a la cara. Pero, a ver, que en mi barrio me conocen ya, pero yo que sé, voy mucho a un Viena. Viena es una especie de fast food como refinado, ¿no? Pero es una salchichería, ¿no? Como local, que está bien, que es todo súper... Ahí paso un montón de horas en el Viena. Un Lizarrán, de cadena también. Lizarrán. Luego voy a un centro cívico que tiene mucho espacio, mucha superficie de bar. Entonces ahí puedes estar tranquilamente sin que nadie te ¿sabes? No se da esa proximidad que favorece el hola, hombre, ¿qué estás haciendo? Tal, hola. ¿No huyes de eso? Bueno, huyo, sí. Bueno, no es que huya, simplemente no lo quiero. ¿Por qué? O sea, no... bueno, porque no... Claro, porque no voy a... Es que no es mi intención relacionar. Yo voy a ir a trabajar... Voy a observar, en todo caso sí, podrías establecer bueno, entonces, ¿por qué vas a bares? Es decir, si tan poco quieres relacionarte, ¿por qué no te quedas en tu casa o alquilas un espacio, lo que sea? Precisamente porque prefiero observar desde fuera, sin ser un actor de la trama, prefiero verlo desde fuera, para mí es un entretenimiento. Y también me obliga a centrarme en el trabajo, porque claro, cuando estás en el bar, claro, las acciones que puedes hacer son limitadas. En cambio, en tu casa... Te levantas, vas a la cocina, no sé qué, me aburro. O sea, yo en el fondo me aburro más en mi casa porque no hay... O sea, digamos que son objetos inertes. En cambio, en un bar suceden cosas, gente, yo qué sé, bar con cristalera a la calle, es el mundo... Todo esto me encanta. Ser testigo desde fuera, testigo no advertido por aquello que se está observando, perfecto. Tener que entrar en relación con aquello que se observa... Me puede gustar, pero desde una perspectiva morbosa, es decir, no... O sea, como, yo qué sé, a veces se te acerca algún pirao, algún viejo, y luego lo recuerdas como aquel viejo, ¿no? No, pero quiero decir que no hay... Uno no se da a ese viejo, uno simplemente lo observa relacionándose con él. Claro, no tienes una relación. No deja de ser una anécdota ese señor o esa persona que se acerca. Pero no hay, claro, no hay para nada, no hay... Apenas hay relación con la gente de esos sitios. Y ahí es donde nacen como la mayoría de las ideas que trabajan. No es que nazcan, son formuladas o son explicadas ahí, pero el nacimiento de esas ideas se da, bueno, se da en cualquier parte, no necesariamente. No es que yo al observar a la gente, sabes que no es que yo trabaje observando a la gente de ese bar y a veces pasa que veo algo en el bar, pero ya es una cuestión estadística. Si paso mucho tiempo en esos bares, pues pasarán cosas en esos bares o yo veré cosas en esos bares que servirán de contenido, pero no es inmanente al bar, sino que de camino al bar también ocurre, de la tele, si miro la tele ocurre, en mi casa ocurre, de noche puedo soñar algo que me tal, o sea, no... El bar esa influencia del bar, del fútbol, ¿no? Últimamente, esa palabra nueva, ¿no? Que todo el mundo el bar. ¿Cómo? El bar, ¿no? Quiero decir que cada vez me he dado cuenta que diciéndolo, y por esta cosa de que no se suele pronunciar B, sino una mezcla entre B y V, sí, es invocado el VAR, el vídeo que utilizan los árbitros, ¿no? Últimamente. No sé de qué, no sé nada de No puede fútbol ser, ni pero... nada. ¿Qué es Hola, eso, tío, pues interesante espécimen. Pero no puede ser que no hayas... Yo tampoco soy futbolístico, no soy futbolero, ¿vale? Pero ya me he enterado de lo que es el VAR. ¿Tú lo sabes? No sé qué es el Hola, VAR. muy bien, me encanta. Si a mí alguien me habla del VAR, digo, bueno, pues coño, vamos, pero a ver, ¿no te suena el VAR como significante nuevo de este año? Cuéntame. Año o incluso el año pasado. No, ni idea. ¿El VAR? Te lo juro que no. ¿O lo estás haciendo para que yo me explique, tenga que explicar? No, bueno, tampoco tendría mucho aliciente. ¿Qué gano yo con la de cosas que podemos hablar que me cuentes qué es el VAR? Si me lo quieres contar bien, sí. Claro, te lo voy a contar porque ya he despejado. Veo que claramente eres honesto y transparentemente me estás diciendo que no sabes lo que es el VAR. El VAR, no sé, es un acrónimo y debe ser algo en inglés. No sé, hasta ese punto no he investigado,
Pero es este sistema que se utiliza ahora y que está dentro del reglamento ya implementado, que permite que en jugadas, creo que son de posible penalti, fuera de juego y no sé qué cuál más, que el árbitro lo pida ver durante el partido, durante el transcurso del partido y antes de tomar la decisión arbitral, la grabación en cámara lenta. Vale, tiene una tablet ahí y se lo pasa. No lo sé cómo va. Es que, ya te digo, yo solo sé que ahora ya el VAR, o sea, él dice, piden penalti del equipo y él no lo ve claro. Antes de decir si es penalti o no, dice, pido el VAR. Y entonces sí, es que claro, te lo estoy explicando a ti, pero para el que esté viendo la entrevista, yo no sé el porcentaje, pero creo que el porcentaje es muy elevado de gente que sabe a qué me refiero con lo del VAR. Entonces, todos menos yo. Estamos invirtiendo un poco Estás siendo tú el espectador ahora mismo de la información, o sea, estamos dando una información redundante para la gran mayoría de gente, exceptuando el entrevistador. Entonces él pide el VAR. Por ejemplo, ayer fue el clásico, ¿no? El Barça-Madrid, sí. ¿Sabes? Pero hay mucho ¿Te imaginas que dices, no, el clásico, Barça-Madrid? ¿Qué es esto, tío? ¿No eran 3 equipos que jugaban? ¿No es como un ajedrez chino? No, hasta ahí. Por eso, ayer fue el clásico, ¿no? Vale. ¿Se fue ayer eso? ¿Lo viste? Pero joder, me encanta que no seas... Yo no lo vi, por ejemplo, vale. Porque no... Pero me enteré de quién ganó, tal. Pero bueno, ayer fue el clásico y en el penalti, un penalti, creo, sobre el Barça. Fue la primera vez que lo experimenté el VAR como me lo explicaron. O sea, me dijeron, el árbitro ha pedido el VAR, por lo que... ¿Sabes? Sí. Piden penalti, el árbitro ha pedido el VAR, por lo que probablemente puede ser... O sea, es objetivo ese penalti. Entonces el tío dijo, al ver la jugada, la entrada, es penalti. Vale, pero se tenía que... Era como el comodín de... Coño, ha cambiado totalmente esto, el fútbol. Quiero decir que ha cambiado porque ya no hay ese juego, no pícaro, pero sí es el juego de la limitación humana. Ha quedado muy recortado. Bueno, y del engaño también. Sí, de la picaresca, que todo eso ha quedado en otro... se juega de otra manera ahora. No es que haya cambiado, porque se ve que el árbitro no lo pide constantemente, porque también es poner en entredicho su ojo y su criterio. O sea, si tú todo el rato estás pidiendo el VAR para esas jugadas, que creo que son 3 tipos de infracción que puedes pedir el VAR, si todo el rato lo pides, estás diciendo que, bueno, que te sustituyan directamente por una especie de tecnocracia que están ahí arriba en lo del VAR, porque que desde ahí, como una especie de tráfico raro de autopistas, vayan arbitrando. Que, ojo, que ahora se me ocurre que quizá vaya hacia ahí el fútbol. Hombre, Abolir el árbitro, una objetividad absoluta, una especie de cientificismo, en que ya no haya espacio para la interpretación y que todo sea verdad. Científicamente ha habido falta, ¿sabes? Que todos los cuerpos estén monitorizados, las cargas, los pesos, todo, y que la mayor parte de cuestiones del fútbol queden ya zanjadas en el momento, o sea, que ya no hay espacio para, creo que no fue penalti, la entrada iba por el balón. No, objetivamente hay como una especie de inteligencia artificial que mide todo. Ojalá, bueno. Puede ser. Pero claro, ahí mucha gente esgrimiría, ya, sí, pero entonces se pierde el suquillo del fútbol, la cuestión humana el juego, ¿no? El lenguaje se pierde porque ahí hay hechos, ¿no? Pero luego podrían, para mí estaría bien, y luego que sustituyan a los jugadores por robots y entonces ya todo es... Bueno, claro, ahí, no, a ver, claro, pero es un poco lo mismo, podrías decir, entonces ya, pues enfrentemos ya no cuerpos, sino empresas, un poco como el automovilismo, pues un poco enfrentemos, bueno, el ajedrez pasa también, los robots estos que juegan contra los juegos, o sea, ya formemos robots que expriman las... Pues claro, ahí ya te vas a una reducción al absurdo por la vía de... Claro, pero luego también que los espectadores sean también robots, ¿no? Como para que puedan entender el juego de los robots, ¿no? ¿Ahí ya no? No, porque... No, porque ahí la mirada tiene que ser un humano, porque eso es lo más humano del fútbol, es el espectáculo, porque es un espectáculo. El sufrir y el disfrutar. Pues el espectáculo no lo puede sustituir un robot, porque ya... Claro, el placer es... ¿Sabes? O sea, que tú podrías ver, y de hecho, había un contenido que no he explicado nunca en el show y que está ahí siempre pendiente de explicarse, que está ahí está en el banquillo, por así decirlo, en mis hojas las que utilizo durante el show, a modo de como programa de la noche, ¿Y nunca en el banquillo, a ver, de estas semanas, no es que lleve ahí toda la vida y sea un contenido. No. Es el momento. No, pero digo que a veces pasa que los hay que están en el banquillo y nunca son convocados y finalmente son borrados. Y una de estas es... sí, una especie de evolución del motociclismo en la que
la moto, o sea, las motos son ya máquinas que tiran fortísimo, o sea, que ellas, o sea, una especie de inteligencia artificial que compite consigo misma mediante estas máquinas, y hay humanos subidos a las motos, digamos, cuyo deporte es otro, que es mantenerse agarrados a la moto. Es una especie de, como de rodeo. El toro mecánico. Sí, entonces el público, tú vas un poco con las motos a ver qué moto gana, pero ya es una cuestión un poco de voy con la roja o tal, pero esto lo lleva todo una especie de inteligencia artificial que prueba, hace como especie de selección natural entre máquinas creadas por ella misma en fábricas totalmente mecanizadas. Y luego el humano queda reducido a como una especie de pelele subido a la moto, que va, y las motos van súper rápidas, entonces el humano tiene que mantenerse como una especie de parásito encima y gana el que más metros aguante o el que no muera o algo así. Y eso es lo que los humanos disfrutan es también. Un entretenimiento más. Sí, pero no, el humano ya no puede conducirla, solo se agarra a ella como un fuyu raro. Pero entonces ya el pilotaje viene a ser más como una supervivencia encima de la tecnología, ¿no? Y te suma puntos si llegas encima de la moto. Bueno, yo qué sé, eso, si sobrevives, si no caes, si no eres lanzado. Porque la moto, ella, o sea, la inteligencia artificial igual permite que esos humanos se suban a las motos porque no son despreciables. O sea, el rozamiento producido por el cuerpo de ese humano, o sea, las motos van igual a 600 por hora. No importa. Y él está como agarrado. La inteligencia artificial dice, vale, sois como unos parásitos, podéis subiros a las motos si queréis. Pero bueno, allá vosotros, ¿sabes? No, o sea, yo no sé qué queréis con todo esto. Si no voy a hacer una maniobra para los humanos ya están subyugadísimos a una gran máquina. Entonces ellos se divierten, son como gamusinos raros que están ahí como, ¡ay, venga, súbete! Y ya la máquina va sola. Ese era un contenido que, mira, aquí se ha podido explicar y como no hay la presión esta de que funcione... Aunque ya te digo que yo creo que algún día lo explicaré. Tengo que verme con la inercia de, voy a explicar este. Eso te quería preguntar, porque ahora que dices que la presión de que funcione o no funcione, fuera de los espectáculos, ¿pruebas el material en algún otro lugar? No, no lo pruebo. No lo pruebo. Como mucho, esto hubiera sido una pequeña prueba de este material en concreto, pero ha sido arbitrario. O sea, no lo pruebo intencionadamente. Lo único que hago es, en mi cabeza, siguiendo una especie de instinto sentido común, casi, mejor dicho, digo, bueno, esto quizá creo que puede ir bien o me apetece explicarlo, esto es sencillo, esto no requiere de imágenes muy complicadas o esto es explosivo de alguna manera. Yo creo que a la gente este contenido le resultará estimulante o ¿sabes? No caerá como en bueno, ya. Y ya está, y luego lo pruebo en el show que sea, es como está en el banquillo, sale y hace unos minutos, o sea, entonces yo veo qué sensaciones, como un poco en terminología futbolística, si me da buenas sensaciones o malas sensaciones ese contenido. A veces, injustamente, un contenido tiene muy mal estreno, digamos, muy mal debut y ya he relegado me quedo con esa mal. Y igual en otro momento hubiera sido... Es bastante... Quiero decir que depende mucho de cómo yo lo explique y si yo estoy tranquilo y tal y el público lo acoge suficientemente bien, aquel contenido tiene larga vida. En cambio, a veces por una coyuntura, pues no va bien, no lo explico bien, no me siento... y lo retiro. Y hubiera igual funcionado. Ya te digo, es bastante... los contenidos no se desmenuzan, o sea que es bastante arbitrario porque uno es bueno o no, sabes que el mismo contenido podría haber sido relegado al olvido o podría no haber funcionado, pero en otras condiciones sí, de repente es un contenido que se mantiene durante varios espectáculos porque en el primero fue bien y yo saqué un poco de punta y ya me cogí como cierto valor para explicarlo. O sea que, porque los contenidos en sí no son, en mi caso no, lógicamente o como, no, digamos, no se construyen en torno a ser realmente buenos contenidos según no sé, el criterio cómico o el criterio sino que, bueno, a veces podrías decir, mira, esto está bien, ¿no? Por ahí, pero en realidad no es, yo creo que se percibe que no están hechos desde el criterio o según los parámetros de esto es muy gracioso o esto es que esta coña es brillante. No hay nada de eso. O sea, son deseos de explicar determinadas tensiones y imágenes y a veces determinadas imágenes pues conectan con el público igual que conectaron conmigo en el momento en que se me ocurrieron o las medio entreví en algo del entorno. Entonces, ya te digo que es más eso, es más como
no es tan racional o tan lógicamente gracioso como la mayoría de contenidos que sí que son cómicos, que tú dices, hostia, es que este es un material como muy bien redactado, perfecto, que casi lo explique quien lo explique, funciona, o sea, es un 10. En mi caso no, es todo bastante, no sugestión, pero sí que se basa en factores imponderables y casi de presencia y del momento. Son excusas para llegar a determinada forma de discurrir, de hablar en el escenario y una especie de clima de hilaridad. Entonces estos contenidos van bien a ese clima, pero no en sí mismos son muy difíciles de asir como realmente buenos contenidos, o contenidos graciosos, o contenidos brillantes, o contenidos ingeniosos. O sea, están ahí como que se deshacen, constantemente se deshacen. ¿Y tú los ordenas como en una playlist en plan de, bueno, aquí este que sé que es más gracioso, sí, para tal, aquí sí, este hay que cierta tal? playlist, sí, porque yo, por ejemplo, el último que explico, el primero que explico, suelen ser contenidos que yo sé positivamente, o por haberlos probado, que funcionan bien, o que yo me siento seguro explicándolos, o que van como un tiro, por algún motivo o me gusta explicarlos, o me dan buen rollo. Luego por en medio, ¿sabes? Está marcado, o yo que sé, los que he dicho muchas veces y ya empiezo como a cansarme o a pensar, uy, ya llevo mucho tiempo con esto, ya están marcados, menos marcados, como una opción. En caso de que flaquee todo el espectáculo, puedes ir aquí. Pero nunca acaba siendo, es más un rito mío de... O sea, al final, ya te digo, podría explicar cualquier contenido el primero y cualquiera el último, pero es verdad que el último tiene que acabar un poco, que no sea una cosa confusa y tal, porque, bueno, mejor acabar con algo que se sostenga y que sea enérgico y bien formulado, que algo que, uy, mierda, no acabamos de entender. Bueno, bueno, adiós, gracias. Bueno, no sé, ya que ha habido otros momentos, o sea, no sé, pero ya te digo que es una cuestión narrativa muy básica, ¿no? De empezar más o menos bien, terminar más o menos bien, por en medio puedes meter algo, no sé, o cuando la tensión cae un poco, la cosa está un poco sí, como oscura o poética de una forma que la gente se está relajando, ahora puedes meter un contenido más histriónico. No sé, hay como un contraste, un balance, pero que es intuitivo y que, ya te digo, no responde a una lógica. Ya te digo, si yo estuviera de repente muy contento, muy, ¿sabes? Muy lanzado, muy... en una noche determinada, podría explicar igual contenidos que nunca he explicado uno tras otro y funcionar todos ellos perfectamente. Eso no se suele dar, pero podría ocurrir, ¿sabes? No... No está bien. Ahí hay una cuestión, que es lo que quería preguntar, de las cosas que tenía como en plan, esto le quiero preguntar a Miguel, que es, en tu espectáculo tú haces cosas que son intrínsecamente graciosas, más allá del contenido en sí, también hay una parte de cómo lo actúas o cómo lo juegas o cómo lo Sí. tal. ¿Pero tú te definirías como cómico a ti mismo? No, o sea, no lo suelo hacer, ni entiendo a aquel que me meta en ese saco, porque sobre todo el show, pues es, bueno, está incluido dentro de la oferta de monólogos o cómica, o sea, cualquiera que te hable del show dirá, no, sí, era un monólogo así raro, era un humorista y tal, pero yo no me siento cómodo no, o sea, no, tampoco... O sea, la tradición de la comedia tampoco la conozco tanto, ni conozco a los otros cómicos tanto, ni frecuento lugares donde se haga comedia, ni me interesa demasiado, más allá de no perderme en las... ¿Sabes? Como, Lo que hablábamos joder, antes. esto, ¿no? Dicen el espectáculo este Nanette está redefiniendo no sé qué. Pues míralo, porque ya ves que se habla mucho de esto, entonces está bien que tú al menos controles qué coño es, ¿no? O sea, pero por una cuestión casi de cultura general, ¿no? Es como lo del bar. Está bien saber qué es el bar, Ahora ya lo sé. porque en una... ¿Te imaginas que tienes aquí la El definición bar. de bar y has ido a confirmarla, ¿no? No, estaba mirando Ahora yo la lo sé, jugada, sí, la era última esto. jugada, a ver si Ya, estaba ya. bien o no. No, Digo. pero que lo del bar, o sea, que es eso, que es mejor saber, simplemente por una cuestión de comunicación, de no perderte. Yo, de hecho, tengo bastante miedo a eso, a perderme, bueno, secuencias de la vida cotidiana que por ser tan ermitaño y como tan poco activo socialmente me pasen desapercibidas, y luego precisamente por dedicarme a hablar delante de un público y a manejar referencias más o menos generales, de repente incurrir en algún tipo de ignorancia, ¿no? De hostia, no,
está hablando de esta persona y se ha muerto esta persona hace 3 días, o está hablando de esto y ya esto se resolvió de... ¿Sabes? Como no está al tanto no sé, y eso... pero es más un miedo porque inevitablemente las cosas que uno ha de saber llegan a uno porque son Vox Populi, entonces uno confía también en esto. Pero por eso yo que sé, el Twitter lo miro mucho, que no, el Twitter es, claro, es como una droga mala. Menos mal que solo sigo Twitter, no Facebook. Por ejemplo, Facebook no, Twitter sí. Yo lo miro mucho por ese miedo de, o al menos por participar en algún tipo de bueno, aquí hay mensajes, se habla de cosas, pero son cosas de Twitter al final. Pero bueno, a veces es un espejo un tanto defectuoso de una realidad mucho más grande y llegan ahí como reflejos medio deformados de esa realidad, pero como no hay acceso, o yo al menos no necesito de esa realidad en mi día a día, al menos gracias al Twitter, la mónada que soy yo recibe pequeños inputs deformados de un poco como un mito de la caverna raro. O sea, yo estoy viendo las sombras de la realidad que son el Twitter, porque si no, en la realidad misma, pudiendo verla, pudiendo acceder a ella, no, como no accedo a ella, porque se ha dado así, accedo muy poco parcialmente. No es que no accedo... Joder, que mi vida no es... O sea, yo no tengo una vida muy... o sea, repito unas rutinas y soy bastante solitario, tengo una vida bastante... O sea, siempre estoy en el mismo... O sea, una persona que, yo qué sé, que hace 5 años no me ha visto, me verá y dirá, pues sigue en lo mismo, o sea, sigue haciendo lo mismo que hace 5 años, exactamente igual. Y lo sabe y sigue haciendo lo mismo. Normalmente la gente de 5 años, pues yo qué sé, tiene una serie de vicisitudes, cambios, también pues instigados por ellos mismos, ¿no? O provocados, ¿no? Buscados. Pero en mi caso no, hay una especie de velocidad de crucero y de rutina que se mantiene desde hace bastantes años. Bueno, por ejemplo, la rutina esta del show, pues desde 2011 hasta ahora. Y más o menos... Pero ha ido evolucionando también. Sí, pero no deja de ser un show por semana o 2, en más o menos los mismos lugares, ir anotando cosas, ir haciendo libros. Claro que evoluciona, inevitablemente evoluciona, como cualquier actividad que se repite, evoluciona, pero no, en grosso modo no ha cambiado demasiado. Y eso es, al menos yo voy percibiendo que es curioso, cosa que no es lo habitual, que la gente tiene, yo qué sé, no sé, como que se abren a cosas nuevas. Y en mi caso, pues no, yo me mantengo ahí y soy... O sea, en el fondo, la infelicidad viene por no permitirme a mí mismo aceptar que ya soy feliz así, con esa especie de... como de repetición ad infinitum. Y algo hay en mi discurso de apología o sea, no es un crecimiento personal, sino una especie de fosilización en lo mismo y disfrute del retorno de lo mismo, que, claro, todo el mundo detectará un principio enfermizo en eso, pero a la vez hay un bueno, pero tampoco lo descartemos del todo. Hombre, estoy. hay un A mí me sosiego gusta. ahí. Bueno, porque pasan cosas inevitablemente, y esas cosas que pasan son recordadas como aquel día que pasó esto, tal. Aunque uno no lo quiera, ocurren cosas, pero quedan muy recortadas bajo esa rutina. Esas pequeñas cosas que ocurren quedan como... emergen fácilmente, aunque sean, ¿sabes? Ya no hace falta que sean grandes cosas, porque cualquier cosa... Aquel día que se estropeó el ascensor y tuvimos que subir por la escalera durante unos días. Y eso queda ahí, ¿sabes? ¿Sabes? La otra persona necesita, pues, joder, no, porque, yo qué sé, me robaron. De repente, asociar el robo, que es algo que puede ocurrir, me robaron y casi me dieron una mojada, me clavaron Una mojada. una mojada. Wow. Tampoco sabes lo de... Yo no sé nada Hostia, del tío, mundo. pero... Tú crees que tú estás vinculado a la realidad, yo estoy en... No, pero una mojada, ¿nunca habías oído el término así como de argot, mojada para puñalada? O... Es que no me me muevo en esos dieron 2 círculos. mojadas. No me muevo en ese ambiente, ¿no? No, pero mojada en general, o sea, 2 mojadas con la navaja. No te lo juro que Mojar, entiendo que es mojar de sangre. Que, ¿no? claro, me imagino. Hoy que la navaja estaba mojada. No han tenido los... Buah, eso sí que es una interpretación loca, del término mojada. Pero tú estás... Son mojadas porque la navaja previamente está mojada de agua, ¿no? Es como... Son mojadas. Y cuando esto se va a mojar pronto, porque ya abriendo boca. Premojar, ¿no? Pues las mojadas son puñaladas. Entonces, lo que para mí es, está roto el ascensor hay un cartel aquí, el ascensor está roto, van a repararlo, tal, 3 días. Otro necesita la emoción fuerte de una mojada, ¿sabes? Yo no la necesito. Poner el peor ejemplo, que es algo que no depende de uno, ¿no? Y que puedo recibir yo en cualquier momento.
Pero bueno, yo como me muevo en mi circuito de barrio así como un barrio acomodado tal, es más difícil que me claven un... ¿Sabes? Si yo no salgo de ese circuito, es bastante más improbable que si me dejara llevar en la ciudad, por distintos flujos y tal, acabarían dándome una mojada. Y eso no lo queremos. Yo prefiero que mi mojada sea el ascensor está roto. Bueno, es una buena mojada también. El ascensor está roto. Es No. más preferible que la otra. Sí, pero quiero decir, a nivel de experiencia, bueno, ese es un ámbito más reducido. Pero bueno, estoy bien ahí, no pasa nada. El tema viajar, entonces. Imaginas que mañana me matan a puñaladas, ¿sabes? Sería El tío guay. estuvo bromeando tal, y me cago en la puta, ¿eh? En su barrio a las 12 del mediodía. Sería... Chaval! ¡Fa, fa! Bueno, a mí me tendría de puta madre la última entrevista con Miguel Noguera, Y hablando de tío, esto, además, premonitoria. Premonitoria, Joder. sin quererlo. Mojado. Bueno, Acabó mojado acabamos mojados. en el suelo del barrio. Hostia, cuidado, ¿eh? Bueno. Hay una pequeña probabilidad, matemáticamente. Bueno, claro, ¿no? puede pasar todo. Pero bueno, en fin, eso, en eso, ahí se mueve todo. Pero lo que te he decidido, que ha quedado ahí medio raro, embutido en cosas. El tema viajar, entonces, con esto, que te viajas. El tema viajar. Sí, vas a ver lugares, ya descubrir el mundo. No, precisamente Por eso, esa es, por ejemplo, una de las cosas que se suelen hacer, o la gente hace en mayor o menor medida, y que yo, hostia, que si no me avisas, se me pasa la vida sin viajar. O sea, si no hay algo de, hey, hagamos un viaje, ¿sabes? Que, o sea, aparte de los viajes, cuando voy a actuar a un sitio, si voy a Granada, pues claro, estoy un día, no llega ni a 24 horas en Granada, como mucho me doy una vuelta para ver alguna cafetería por ahí. O sea, no veo... ¿sabes? Sí, una cafetería de Granada. O a veces he estado, yo que sé, en Sevilla, he tenido que estar igual hasta 3 días por hacer tres actuaciones o 2. Entonces ahí he podido moverme un poco por Sevilla. Pero yo solo, y también disfruto mucho estas soledades en lugares, no inhóspitos, pero lugares extraños, soledades y estar ahí como... intentar agenciarse un territorio dentro de una ciudad que no... Pues vais al centro, muchas veces centro de la ciudad, ¿sabes? Alguna cafetería que esté bien. Y luego volver, después de un año, y volver a buscar esa cafetería en una ciudad extraña. Esto me gusta. Eres como un voyeur de la vida. Algo así. Boyer, ministro, ¿no? No sé. Boyer de... Otra referencia como... Este te pilla generacionalmente un poco fuera. Pero Ruiz Mateos, del Capón. Sí, es el que te pego... Pues el sí. que iba a recibir los capones, ese era Boyer. Ese era voyeur, Miguel hostia. Boyer, que se murió hace unos años. Igual por eso le iba a pegar, ¿no? Porque era voyeur. Porque era Boyer. Ah, vale. Pues sabes Bueno, que te estoy hablando del sí. apellido, ¿eh? No, Ya o lo- tú lo has lo sé, interpretado Miguel, en la línea esta No, de mojar. ahí Como, lo- era Boyer. Lo había pillado al otro mirando. Ahí Lo había entendí. pillado ahí, lo miraba mientras lo espiaba, ¿no? Claro, y por eso te pego, ¿no? No, te pego, Boyer. Boyer. No, Pero Boyer, bueno, que era ministro y le como cerró la empresa porque el tío era un loco. Pero bueno, esto viene por lo de tú eres un Boyer de la vida, De la ¿no? vida, claro. Sí, no, claro, es esta posición tan clásica del que observa la vida sin participar de ella demasiado. Sí, a ver, siempre esto no lo puedes radicalizar, polarizar, o sea, no lo puedes llevar a... Claro que participo de ella. Ujú. No, es decir, o sea, son arquetipos que dices, bueno, el búho, ¿no? El que está siempre fuera y no interviene. Sí, el búho, pero al final el puto búho tiene que comer, tiene que cazar. El búho. Bueno, pero el No quiero decir que búho, el búho no lo puedes llevar a una pureza conceptual absoluta. obviamente. Y te caga No. también el búho. Por eso digo, el búho caga, el búho caza. Ujú. Entonces, yo, si bien soy un poco búho, un poco observador, prefiero estar al refugio observando, no activo. También introspectivo, bueno, son caracteres también, ¿no? Porque también ahí produces, ¿no? De esa observación se hace. Pero tampoco es que sea el búho absoluto de... Total, ya te digo que tengo un poquito, ¿no? Hay un poco de... Al fin y al cabo, las actuaciones... Ahí, ¿qué hace el búho? Claro, Cuando sí. actúo, ¿qué está haciendo el búho? Cazando. Vuela. ¿Está volando? No vuela. Normalmente está en una rama y cuando actúa, vuela hacia el espectador mirándolo Con su fijamente. majestuosidad. Ese sería el búho, el búho actuando, el búho durante el show. Wow. O Vuela. sea que... pero El yo- vuelo de búho, ¿sabes? es que me gusta esa... Soy un Boyer de la vida soy un búho de la vida que cuando actúa vuela hacia el espectador y nunca acaba de estrellarse contra su cara. O sea, lo que ve el espectador es un búho
que constantemente se va acercando, pero es como una especie de efecto de droga raro, de falsa ampliación de la imagen, que siempre se está ampliando, pero en realidad no se está ampliando, es el fondo el que se... Es un efecto Hitchcock. Sí, no sé cómo... ¿Ves? Esto sí que sabes. ¿Cómo se llama ese efecto? Efecto De que Hitchcock, ¿no? El fondo... ¿No? Que eternamente es porque el fondo es como algo de piel de testículo, ¿no? Que se mueve y no se mueve, ¿no? Y esto lo utilizan, creo, en el intermedio lo hacen. Hacen esto de... El programa del intermedio, cuando empieza, no sé si lo hacen aún, pero había un momento en que cuando decía, ya conocen las noticias, ahora había este efecto. Vale. El fondo se contraía y él como que se acercaba, pero no se acercaba. Ajá. Pues eso es un efecto Hitchcock. Se llama así. Sí. ¿Se llama de otra forma esto, Kike? Él sabe más de esto. Ostras. Hitchcock fue el primero, ¿eh? Sí. Hola. Esto es, si yo lo entiendo bien, es que Mira, tú... pues ahora tienes que... Ahora, Todo lo que no has sabido hasta ahora... Todo lo que sé. Es mi momento. Ahora es tu momento. Yo esto sé que lo que hace... Claro, mueven la cámara hacia el objetivo y hacen el zoom out. Vale. Zoom out, ¿qué es? Que es hacer el zoom para afuera, ¿no? Como que quitas... O sea, la lente... Que te alejes. Tú tienes una lente que puedes hacer que, estando la In cama o quieta... out. Exacto. Vale. Pues tú haces hacia afuera con la lente, pero hacia adelante con la cámara. Ah, Entonces, vale. Es crea así como esta- se hace. Se hace Es así. esto, ¿no? O al revés, claro, depende de cómo lo... Vale, y eso lo quieres. eventualmente se puede mantener en una meseta en que tú tengas la percepción de que algo se mueve, pero se mantiene siempre en el mismo lugar. Exacto, solo cambia la posición Pues con sí, el fondo. Pues eso, pues así sería el búho volando hacia el espectador. Vale. Que tú dices, hostia, que viene Pero una hora y el 20 búho minutos. está estático. El búho está, sí, estático, pero parece que se acerque todo el rato. Joder. Mira, hemos llegado a Algo que de lo que conjuntamente lo sabemos, has podido vale, ahí muy bien. Muchas aportar gracias. unos datos. Gracias por abrirme esta puerta de que yo no parezca que Bueno, el efecto inepto, Hitchcock. ¿no? Claro. No, por ejemplo, yo eso no lo controlo. Bueno, Tú pero- igual eres más del audiovisual, de los medios y tal. Sí, un poco. Yo estudié cine con el Kike, que no se le ve ahora, pero en algún momento saldrá por ahí a hacer Muy cosas. Y esto es lo que yo sé. Hasta ahora se ha mencionado aquí que en Sí. alguna de las entrevistas que has hecho. En casi todas. Ah, vale. Ha Yo salido pensaba que poniendo habíamos cerveza. inaugurado como la primera alusión fuera de campo a uno de los, No, de los para que nada. están detrás de las cámaras, pero siempre ocurre, ¿no? Que hay Pero no a propósito, no tengo ahí como que es No, obligatorio ya, y si no ya. él se enfada. Era por si casualmente había sido la primera... No, siento También he quitarte pecado esto. aquí yo de... Lo siento, pero no, de- tío. Pero Bueno, no pasa nada. Alguna soberbia, ¿no? De, mira, se ha roto la... Bueno, lo siento, no, Bruno. no pasa nada. otro tema que te Sí. quiero preguntar. Sí, claro. Como estás diciendo que estás bastante desvinculado del tema de lo que pasa y a partir de Twitter y tal, pero sí que veo bastantes referencias en tu curro sobre telebasura y prensa del corazón y etcétera. ¿Esto es como más Sí. que investigas ahí o que te llega o que Bueno, te es que, pasa? a ver, precisamente es lo que yo decía de lo que es Vox Populi te llega inevitable. Es decir, aquello que está omnipresente, no hace falta que lo vayas a buscar, ya te salta, ya viene, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, la telebasura, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, ya casi no o sea, antes igual sí que veía un poco más de Sálvame así, haciendo zapping, me quedaba ahí unos minutos. Pero ahora ya hace tiempo que no sé por qué cambio ha habido en la rutina, que no hay. Sálvame no aparece más que... Ah, claro, ahí sé por qué. En el programa Arusitis, Ujú. ¿te suena el programa Arusitis? No, estamos en el terreno del que Vale, no sé vale. de nada. Bueno, el programa Arusitis estaba en Canal 8. Y ese programa, Canal 8 local, durante 13 años estuvo. Cada año el tío... Y es una suerte de programa, magazine, un formato muy radiofónico, pero en realidad utilizan el poder de la tele porque pinchan imágenes de otros canales. Todo el rato comentan. Hay una sección de socialité, o no sé cómo le llaman. No, la cortelera. De corazón, cortelera, coctelera. Uy, guau. La cortelera. Luego hay la tele, ¿no? La teletulia, la tertulia televisión. Fantástico. Entonces esto estuvo 13 años y ahora ha dado el salto a la sexta, que a mí esto me alegró mucho porque yo viví como, se acaba a los 13 años yo vi que el tío se despedía, y decía, me voy a la sexta, y yo pensé, y decía, va a empezar un programa matinal como muy pronto por la mañana, la franja matinal, prime, o sea, las primeras horas, y pensé, buah, esto ya, adiós a Lusitis, ¿no? Y resulta que es lo mismo, en el mismo plató, mismo realizador, mismos colaboradores, más o menos, ligeramente Han cambiado, cambiado. y la sexta. Y claro, yo lo grabo porque no lo veo por la mañana, y la hora de comer, que era cuando yo veía el programa en directo, me lo pongo. Lo grabas. Lo grabo en el Movistar, porque tengo Que Movistar. tienes esto de... Vale, Sí, que- entonces lo grabo, ocupa mucha memoria. Porque es raro, el Movistar tiene esa mezcla entre ordenador y
y videocassette, porque no puedes grabarlo todo, ¿sabes? Es muy raro, porque si grabas un programa como el suyo que dura horas, a la semana te dice, te has petado las horas de todas las pelis, no puedes grabar nada, tienes que borrar. Entonces me pongo muchas veces el programa del día, que se ha dado por la mañana y que ya ha terminado, me lo pongo a la hora de comer y es como si viviera los viejos tiempos, porque... O sea, es como si lo estuvieran haciendo en ese momento, aunque ponga 9, 14 de la mañana, pero son las 2:30. Y allí hablan mucho de Telecinco, Antena 3, programas de estos de cotilleo, y por ahí mantengo el link con eso. Vale. Y a mí no sé por qué, supongo que... Claro, no sé por qué realmente, pero creo que en el show igual aparece mucho porque sé que no va a funcionar, porque son referentes que al menos a mí me van bien tratarlos en el show, porque la revista del corazón, incluso para el público que sigue el show, son un terreno un poco indistinto, o sea, que no se distingue mucho de un vaso, de un vaso como los que hay ahí. Sabes que no está cargado realmente de controversia. O sea, hablar de la portada de 10 minutos, a la gente le da igual. Al menos al público, tal como yo lo percibo. Entonces podemos centrarnos en cuestiones. Y también es gente que no... de la que... bueno, reír, pero puedes un poco especular con ellos de una manera salvaje y no va a haber, probablemente ninguno de ellos va a decir, ¿qué has dicho en tu show? O sea, María Teresa Campos no va a acusarme de haber dicho barbaridades. Sería genial. Pero son barbaridades delirantes, pero digo que son un buen objeto para público, para hablar de ellos, así como futbolistas, por ejemplo. ¿Sabes? Están muy alejados, son como realidades, son como dioses extraños que tú puedes especular con ellos, aunque estén vivos y sean sensibles, pero nunca les llegará, y aunque les llegue es algo demasiado marginal como para que ellos presten atención. Por eso creo que de una manera, tampoco es que yo solo hable de eso, pero que en algunas intros aparece pues reseñado algún momento, alguna portada, sí, últimamente estoy con hay algo de ahí, una portada, sí, hay una portada ahí del 10 minutos últimamente. Porque de lo que sacas en el show... Sí, hay una intro en que se habla de unos titulares y tal, pero... Y también, yo qué sé, en las cafeterías a las que voy, yo qué sé, hay una revistilla, tal. No es que las ojee, no las ojeo, pero en la portada a veces ya hay material. Hombre. El Sport, a veces está el Sport tirado y ya el material en la portada. Por eso. Pero yendo al show... Tienes esta portada, esta imagen inicial de la que luego hablas. La intro, sí. Pero antes o después, según como mires, porque la intro siempre está ahí, ¿vale? Sí, la imagen sí, pero luego cuando empieza... El tema del canto, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde decides? Necesito cantar aquí. No me acuerdo me acuerdo de que tuvo un inicio concreto, pero no recuerdo por qué se llegó a esa conclusión. Yo creo que vino de que yo había hecho unos shows hace bastantes años con Dani Granados, que es músico, estado en varios grupos, en Tarántula y tal. Yo lo conocía, pues somos amigos, o sea, tenemos un poco el grupo de conocidos, sobre todo de la facultad y tal, pero él vino más tarde. Pero bueno, en fin, conocía a Dani Granados, él se ofreció a acompañar con la guitarra y determinadas ideas, o sea, musicar ideas. Entonces hubo una época en que se hacía eso, se dejó de hacer, porque realmente para mí era un poco marrón hacer estos ultra shows musicales que igual para el público eran curiosos porque eran especiales y tal, pero para mí era un palo porque tenía que pasar de cantar a hablar, o sea, realmente para mí eran un poco complicados y tampoco es que yo disfrutara demasiado de hacer eso. O sea, no me gustaba, no me aportaba demasiado, más allá de que, bueno, sí, es curioso, es especial tal, pero... Entonces se puso fin a eso, pero yo creo que quedó el germen del canto, y quizá pues de ahí quedó la cosa de creo que si empezara cantando sin contenido, cantando y hablar, creo que eso va a ser mejor que cualquier inicio normal hablado. O sea, hubo quizás esa intuición de hoy voy a probarlo, voy a empezar cantando. O sea, fue un poco como prever que, ostras, si yo salgo y canto, sea lo que sea que cante, es mejor, o sea, va a ser más sorprendente o, no sé, una entrada como especial y más acorde al universo que luego se verá allí, que si yo digo, bueno, esto es el Ultra Show, bueno, aquí estoy, voy a explicarnos. Que es como un inicio muy... No sé, de hecho ni recuerdo cómo empezaba
Antes de eso. Es que empezaba, creo que salía y empezaba con eso, con la intro, con alguna... Pero es que no recuerdo lo primero que se decía. Es que no me acuerdo. Yo de lo que he visto tuyo... No me acuerdo, o sea, no me acuerdo de si yo creo que, no sé si me hablaba un poco de lo que era el show o algo así, pero que no lo recuerdo y esto al menos, bueno, yo ya te digo, desde que empecé a hacerlo, pues se ha quedado ahí como el inicio es así. Y hay veces que me arrepiento de que sea así, o sea, quiero decir que hay días que no me apetece o no funciona o no tal, pero siempre es mejor que empezar o sea, para mí es una forma de entrar que se ha quedado por eso, porque nunca será superado como concepto por, en mi caso, empezar diciendo hola, ¿no? Aquí estoy. ¿Sabes? Para mí, o sea, en la canción al menos es una energización, hay un intento, hay una lucha que no se da en el tú a tú, sino que yo estoy ahí perdido en los cánticos esos, luego se comenta la canción, no sé, para mí es una manera de entrar mucho más cómoda y una manera de entrar al fin y al cabo, y lo otro no sé qué coño era una... No sé, igual que el cierre. El cierre no había, hasta 2015 creo, no había un cierre propiamente dicho. Había a veces alguna acción determinada que servía de cierre o algún contenido de cierre, pero no había una forma de terminar el show. Y finalmente se llegó a hacer a la fórmula del texto. Hay un texto escrito que habla del mismo texto y del hecho de que ese es el cierre del show. De repente, o sea, paso de hablarles directamente a hablarles a través de un texto que he escrito para ellos, ¿no? Entonces, también se ha quedado y se ha instituido como final. O sea, no hay un final mejor. O cualquier otro final, a no ser que lo supere. Pero probablemente no, o sea, eso ya se ha quedado en texto. Pam, el texto de despedida. El texto va cambiando cada mes y pico, lo cambio. Escribo otro. Y ahí voy por el 20 y pico texto, ¿no? Y ya está. Digo que esas cosas se prueban o no sé. Lo que no sé es cómo llegué a lo del texto. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien cómo fue. Creo que a raíz de haber hecho en alguna charla, haber escrito lo que iba a decir, haber leído de un papel y comprobar que la lectura del papel tiene como un peso específico, es una forma de estar en el escenario que no es... Digamos que, bueno, digamos que no es memorizar un texto y decirlo, es transparente y a la vez no es lo mismo que lo que suele ser el show, que es yo hablando más o menos de contenido, sino que y me gustaba ese medio, el texto preparado para ser leído ante un público. Y de ahí... Te permite dos voces también, ¿no? Sí, bueno, hay mucho juego del que está escribiendo el texto en este momento, el que está diciendo esto en este momento. Todo eso, es que ese es el terreno, ¿eh? No se abandona ese juego. Es bastante meta. De hecho, en esa línea y esto lo voy diciendo, lo voy soltando en entrevistas y ahí queda, y yo soy consciente de que es quizá de lo que yo he hecho lo más poco conocido, pero justamente poco conocido porque es bastante difícil de tragar y es bastante infumable. Y, bueno, al fin y al cabo es poco interesante o sea, que es un podcast. Yo llevo un podcast que lo hago semanalmente, yo solo, y va un poco en la línea del texto, pero en forma de podcast y de improvisación acerca de que no se va a decir nada más que esto mismo todo el rato durante años. O sea, es una línea como de una hora de, bueno, aquí estoy, y esto sigue, bueno, al fin y al cabo uno va avanzando, tal. Pero es así, y es agónico y uno también lo sufre. O sea, uno sufre haber tomado esa decisión. Intenta entretenerse, intenta como de alguna manera encontrarle el sentido a ese discurso, pero bueno, ahí voy, ya voy por el 45 programa. Y está ahí, o sea, cualquiera que google podcast Miguel Noguera, está ahí. Yo creo que mucha gente ha entrado, ha visto lo que había y se han ido. O sea, es decir, de hecho es así, ¿eh? O sea, ¿Dónde lo tienes? Nada, en iVoox, pero tú, vale. O sea, no hace falta, o sea, tú pones podcast Miguel Noguera y sale, ¿sabes? Porque no hay tanta... O Infrashow, se llama Infrashow, pero bueno, vale. Da igual, es fácil encontrarlo. Y eso, para mí es una herida abierta que no acaba de resolverse nunca y nunca se resolverá, pero continúa. Sigue agonizante el podcast. Y eso está. Te lo puedes poner como ruido de fondo, no sé. Pues hay gente que lo escucha, o sea, hay unas escuchas, pero yo creo que mucha gente entra y sale, o sea, entra en una habitación en que hay algo insoportable y insufrible y vuelven a cerrar. Pero es conscientemente insoportable, o sea, se dice todo el rato.
Pero ahí está, yo lo digo porque a veces hay gente que se queda ahí o permanece, o bueno, no sé, o igual siempre es gente distinta, ¿sabes? Que entran y salen. Es un lugar en el que la gente entra y se horroriza y sale y ahí ese es el tráfico que hay. Hombre, debes de tener, porque tú tienes tus adeptos, esto lo sabes. Sí, pero claro, a esos adeptos se les está dando, bueno, las típicas frases café para los muy cafeteros, el Cabrales también de Doña, es como un Cabrales y ahí está, al menos yo no doy mucho la vara con el podcast, ¿sabes? No está, o sea, está linkado en mis... Pero no lo mueves ni... No digo un nuevo episodio del podcast porque es absurdo decir un nuevo episodio porque todos son iguales. Vale. Pero bueno, ahí está, yo lo voy diciendo porque si no, claro, no... Ya está, no hablemos más de él porque no lo merece. Bastante me he extendido. Pero eso dentro de un poco el terreno surrealista en el que te En mueves, este caso, digamos que el podcast no es... lo más surrealista quizás sería el show o sea, los contenidos estos así como alucinógenos y oníricos. Pero el podcast no, sería más el terreno conceptual, de arte conceptual, este arte que autorreferente. La caja, o sea, el altavoz que reproduce el sonido de su propia construcción. O cosas, estas obras de arte que son un bucle que, bueno, te gusta, te puede encantar como idea, pero a la vez te deja un sabor de boca muy vacío y como... Como me quedo con el concepto, pero a nivel... Bueno, que está bien, está guay ese bucle, pero, hostia, que seco está todo esto, ¿no? Pues bebe más de eso que de lo surrealista. O sea, no hay imágenes casi. Y las imágenes que hay en el podcast, es decir, cuando yo evoco algo distinto del metadiscurso, suelen ser de fango, desierto, carretera, esto es fango homogéneo, la nada, hay mil. Eso sí. Y últimamente se está dando una especie de gemelo raro en el podcast, ya por tedio, que es como el momento alucinógeno en que yo pues suelto palabras o frases, no sé qué, y luego las comento. He dicho esto y luego... o sea, como derivas mentales que son como quedarte dormido en el desierto, una insolación y tienes unos sueños raros. Y ahí como mucho, es lo más parecido a algo surrealista, pero el podcast es súper árido. No... Bueno, te lo juro que en la investigación que he hecho... No, es poca he gente... a esto, no, a ver, se va conociendo, pero poca gente lo conoce. Pero tiene el... O bueno... Lo que me mola es esto, una de las partes de ti como creador es el... Vi hace poco, mirando todo esto, la entrevista que hiciste con Broncano, lo de la resistencia, todo ha visto esto. las dos, ha visto Sí, cuáles has visto. Hay tres momentos de resistencia. La entrevista, lo del accidente, el ¿no? momento cringe y el momento del... Sí, todo esto. Sí. He visto un momento que te sacan arrastrando por el suelo, hay dos de arrastres. tal y cual. Sí. Pero es esto, es buscar un poco el feísmo o lo bueno de la nada, o qué es este rollo. O sea, no sé. No sé, bueno, en realidad es un juego con... O sea, uno no quiere asumirse o verse como creador realmente de contenido, como intentando... En parte porque no tiene ese deseo o no tiene esa... Es decir, a mí no me interesa, si me invitan como colaborador, redactar unos... A mí no me interesa personalmente, es una cuestión... pero al mismo tiempo, en esa como paradoja, en esa especie de no quiero, pero a la vez sí que creo que se puede... Bueno, vamos a intentar... O sea, toda esta especie de debatirse, allí, en esa especie de placa tectónica, como que sí, pero no, tal, de ahí salen como chispas y cosas que son precisamente el contenido de estas intervenciones televisivas, pero que no es feísmo, o sea, en realidad es intentar ser... A ver, es que yo no tengo, o sea, a mí no... O sea, los contenidos que tengo, más... Hostia, Cuidado. Misenabim. Sí, ya está, ¿no? Es que sale rojo aquí, ¿eh? Hasta rojo es lo que... Sangre. Lo que sigue grabando. Vale. No sé qué ha pasado, se ha vuelto loco esta mierda. Bueno, pero ¿esto lo recogerá la entrevista? Sí. Hay que dejar todo esto. Claro. Es un poco lo que pasa en el podcast de estas mierdas, ¿eh? Como... se retroalimenta. Una retroalimentación. Tal cual. Bueno, pero esto ha querido aportar... El medio ha querido aportar su visión sobre el tema y es retroalimentación. Un poco como cuando pinchas la mesa, ¿no? Pones el cable, el sonido que hace la misma mesa. Como cuando grabas la pantalla. Sí, pues eso, ahí ese es mi terreno, porque no hay mucha... Pero lo que estaba diciendo es que los contenidos son los del show, los de los libros, y aparecen en tanto que contenido, pero también son bastante huecos. O sea, son
lo que se explica en los libros o en los shows son momentos mínimos en que sí que hay una cierta tensión formal que puede ser calificada de estética o de, mira, qué bien, qué cosa, ¿no? Que esto de la moto, ¿no? La tecnología, ya los humanos son como... Hay un juego ahí que asemeja un contenido, pero como es presentado en crudo, como traigo esto y después de esto se acabó y viene otro de estos contenidos y esto se me ocurrió aquí o esto... Entonces también hay una especie de parodia del contenido, porque no están inmersos en una historia, aquí vengo yo con mis preocupaciones del día a día o te voy a hacer como... O he elaborado una especie de slalom y los contenidos están ahí como metidos y tal, sino que también incluso en los shows, los contenidos realmente que manejo y en los libros también aparecen como muy crudo y pues son puestos un poco en cuestión en tanto que se los trata como piezas de carne que, bueno, aquí está este contenido, es lo que es, ya ves cómo se ha construido, ¿no? Mira, este escalón está un poco torcido y parece que tal, pum, aquí está, lo tomas o lo dejas. ¿Te gusta? Ya, ¿sabes? No te voy a aburrir, ya hay otro, aquí hay otro contenido. Tal. Entonces se busca entretenimiento por medio de saltos de un contenido a otro y, mira, al final hemos llegado al final. Y en el podcast es lo mismo, pero no hay ni contenidos de estos, ¿no? Ya no hay nada... Es solo la forma, sí. Es bueno, aquí estamos, ya llevo un minuto, tal, no sé qué, algo así. Y se intenta mantener uno ahí. Entonces... Pues yo digo que a raíz de esto que decías tú que ha venido no sé de dónde venía, de que yo decía, bueno, los únicos contenidos son esos, y de lo del feísmo, de la tele y tal. Exacto. Claro, en la tele, esos contenidos no me interesa decirlos porque precisamente en un programa como ese, de La Resistencia, esos contenidos se ponen en un marco de comedia y de monólogo y de aquí traigo yo esto que se supone que está muy guay. O sea, esos contenidos que normalmente precisamente resaltan por ser más pobres que un contenido cómico al uso o por poner en cuestión su propia comicidad, en ese programa no es muy difícil de jugar eso. Porque le dan un rol serán concreto. leídos como malos chistes o como intentos de chiste. Y eso a mí no me estimula, porque es como... le juega la contra. O sea, esos contenidos en un programa matinal de información igual tienen más interés y precisamente por contraste. Bueno, aquí viene Miguel Noguera, bueno, pues mira, que a esta rampa, tal, no sé qué, y la violencia ahí sí, porque ahí está funcionando, pero en la resistencia es como llover sobre mojado, es como aquí viene por eso no me interesó cuando se me propuso, haz lo que quieras, ven... No me interesó, aunque podría haberlo hecho y hubiera ido más o menos, supongo que más o menos bien, pero ya también la injerencia, digamos, de Broncano, es decir, que él tendría que opinar o tendrían todos que hablar de esos contenidos, entonces todo se volvería como un magma ahí, que a mí no me gusta verme en eso, porque no soy especialmente hábil yo con el salero tener salidas y ser ingenioso y la improvisación es que no tengo ninguna capacidad extra o no estoy al nivel de esa gente para nada, ni me interesa, precisamente porque por eso no soy cómico, me gusta verlo, está bien, pero que no es mi terreno. Entonces verme ¿sabes? Yo dar el permiso o que la gente lea que yo doy el permiso para que no, sí, vamos, juguemos. Aquí te digo esto de las motos y especulamos un poco y tenemos como ideas ingeniosas en torno a... Es que no... Eso lo hacen muy bien ellos, pero yo no creo que de ahí yo saque mi mejor... digamos, no estoy aportando nada. En cambio, ya te digo, el cuestionamiento de la sección misma, como, ¡buah! Esto... ¿Qué vengo a hacer aquí? Bueno, vengo sin cobrar y así, no tal, pero a la vez luego de repente todo se tuerce y va muy mal y me pongo muy nervioso. Pero todo eso, bueno, creo que es más acorde al medio televisivo, en ese caso, que yo salga y, pues explica ideas, como hacen los shows, ¿no? Porque ahí... Entonces, la última, la del PLL, bueno, la del tipo que fue por un azar muy raro que se llegó a eso, que yo concluí en eso, un poco a raíz de la intervención como fracasada o violenta o embarazosa de la vez anterior, pues la última fue bien, o sea, a mí me gustó, me pareció un buen, bueno, más o menos fue acorde a lo que se pretendía, ese momento. Pero claro, ya no sé si habrá más, porque tiene que surgir. Claro. O sea, yo lo tengo ahí como posibilidad, pero no sé si se darán más momentos en que diga, mira, me cuadra esto, voy a intentarlo, voy a ir con esto.
igual no. Te enfrentaste a esto en Buenafuente una vez, ¿no? Diciendo ideas. Sí, claro, porque, hombre, pues esto uno lo va viendo. ¿Y cómo Sí, fue eran eso para ideas ti? con... No, pero o sea, eran ideas con imagen. Claro, tú puedes jugar sobre seguro. Yo sé que las imágenes en la tele van muy bien, son muy ilustrativas y yo podría poner dibujos. Pues que a mí no me estimula en absoluto hacer eso. Poner dibujos ya utilizados en el show, explicarlos. Y la gente iría bien, ¿sabes? En el fondo podría hacerse, pero creo que es como conformista o como poco, bueno, ya lo que se espera de este tío, ¿no? Que venga con sus dibujos para eso ya hay 1000 shows en YouTube y los libros y sabes que no tampoco creo que esté ofreciendo, bueno, es como la opción más fácil y la menos que contiene menos información realmente o la que bueno, lo que tienes por defecto, ¿no? Explicar 4 dibujos, pero tampoco me gustaría ir a explicar dibujos ahí. No, porque sé que además el programa siempre se constituye en una voz que interviene, ¿no? Ujú. Porque si no, no tiene sentido. Claro, Entonces, si no en es el momento en que intervienen ellos, ya lo estás como homologando a lo que es la voz o el discurso del programa y ya todo se funde en este bromeo que es la voz de ellos, no la mía. Entonces, si ambas voces se funden, ya estamos en la resistencia y ya eres un colaborador. ¿Sabes? Ya has sido fagocitado, en cierto modo. No en el sentido de ha sido fagocitado por el capital, no. Sino que ha sido fagocitado por su discurso y su manera de valorar las cosas. Y no me interesa eso. Yo creo que el valor es precisamente crear una distancia con ellos. Si me tengo que fusionar con ellos, de hecho no soy el más adecuado para fusionarme con ellos. Y en contrapartida a esto, el mundo pelis y todo esto en el que los últimos años te has... ¿Pelis? No, de repente no entender la... ¿Qué? Peli. Peli. No, las películas, el Sí. mundo de El mundo Internet. cuando has entrado en el Cameos, cine hace... los cameos. Los cameos, sí. Son este rollo. cameos, son cameos. Vale, Son ¿qué cameos. parte, o sea, qué parte de ti hay en los cameos? Bueno, lo que ves, ¿no? O sea, a mí normalmente las pocas veces que he aparecido en películas, siempre ha sido a petición del que ha hecho la peli porque le hacía gracia, entonces es un papel un poco pensado para que lo encarne yo y son papeles muy breves y se me ponen tengo ahí unos privilegios de, bueno, lo importante es que te lo hagas tuyo y digas un poco, sabes que no, que son cameos un poco como, no caprichos, pero sí cosas que, bueno, que el director quería que apareciera este personaje. O que lo hiciera yo, pero porque igual nos conocemos o porque se mueve un poco en el ámbito de... Y ya está. Eso es lo que he hecho en películas. ¿Pero tú te sientes a gusto en el mundo rodaje y todo eso? Sí, o sea, en el mundo rodaje de las veces que me han pedido, sí, porque normalmente conozco a la persona y ella me conoce a mí, entonces sí que allí sí que me siento a gusto, pero no me sentiría a gusto en absoluto. De hecho, rechazaría hacer un papel, hacer de actor en una película con un guión de, ¿sabes? Cualquiera, hacer un papel cualquiera. No tendría sentido que lo hiciera yo porque no soy actor, obviamente el mundo rodaje es bastante duro, o sea, es decir, los actores pues es un oficio y es repetir y venga y esperar y repítelo y a ver, dilo, es que te has movido un poco tal. O sea, a mí eso no me atrae ni es mi terreno ni mi trabajo ni nada. Entonces siempre que se ha dado bajo el nombre del cameo, ¿no? De, bueno, así una intervención especial. Bueno, también como un poco como los cómicos que intervienen en el cine siempre están un poco en ese lugar de no, ya sabemos que no es actor, no, pero tú haz de ti mismo y tal. Y es un poco desde ahí. Pero bueno, eso se da, si me piden gente que conozco, normalmente digo que sí, amigos y tal, pero fuera de esa esfera normalmente digo que no. Esa es la política. Quiero preguntar una última cosa, porque me está diciendo ¿cuánto queda? ¿El tiempo? Vale. No, es que le he dicho, avísame cuando la cámara se esté... ¿Y cómo te ha avisado? Me ha hecho así, pero tú no lo ves. Está Ah, detrás tuyo. vale. Cuando yo de ahí digo, ¿cómo ha hecho? ¿Ha hecho algún tipo de sonido especial? Me ha hecho un... Ah, vale, te ha hecho desde ahí. Vale, Vale. tú no lo podías ver. No, claro. Un amigo me preguntó, pues, se lo tengo que decir porque un amigo me ha dicho, pregúntale esto a Noguera. ¿Tú sabes que tu forma de hablar en los shows se pega? Bueno, ya me lo han dicho, gente entrevistándome, se pega la manera de hablar, o ¿Te han dicho? personas No, me han comentado, entre nuestro grupo de amigos hablamos ¿Te han así, dicho eso, cuando vale? bromeamos, Vale. bromeamos un poco poniendo un poco la voz que tú pones. ¿Qué te parece esto? No, a mí, yo, perfecto, todo lo que sea
que me venga bien a mí. O sea, no me va a parecer mal. O sea, pero... no es que se pegue. Yo creo que lo que pasa es que a la gente, digamos que es un factor de comunidad. O sea, que en grupos de... Hay grupos que encuentran singular o especial tener esa especie de código de decir muy fuerte o yo qué sé, o lo que digan, o entonar pretendiendo imitarme cuando se refieren a según qué situaciones. Y eso es como esto hermana, ¿no? Entonces, a mí pues me honra, o sea, joder, me parece muy bien que yo sea objeto de como moneda como moneda privada entre grupos de amigos. Me parece bien, me parece guay. Y normalmente cuando te dicen o dicen de alguien se pega su prosodia, la manera que tiene de... Si se pega, es bueno. O sea, se pega porque aquel que habla quiere que se le pegue o permite que se le pegue. O sea, no se te va a pegar la forma de hablar de alguien que odias o que no te gusta cómo habla. Pues sí, a veces pasa. A mí me pasa, ¿eh? ¿Con quién? Es que ahora, sí. Cuidado, porque... No, yo tengo un ejemplo... O sea... ¿De quién se me pegó la...? O sea, descubrí que había como maneras de... Porque todo al final es una manera... Todo es un... La gente cuando gesticula está repitiendo gestos inconscientemente que ha visto. O sea, este gesto no es mío puro, ¿no? Hombre, o esta entonación no es mía pura, ¿no? Esto lo han construido tanta gente que ya es indiscernible qué sujeto lo creó, pero yo creo que es como grandes como medias de bueno, tendencias pero que hay como a veces hay alguien que empuja un poco más o un grupo que empuja más o esto viene de la región de tal y ha sido tragado por... Y no sé, es que ahora no me acuerdo, pero sí que había de alguien bastante odiado. Bueno, no, hay la parte de que se me pegue o que de repente me guste como, yo qué sé, el discurso que dio Rita Barberá, que esto lo he dicho en varias presentaciones, aquel tan conocido, esto lo conté, soy de Valencia, soy de de las fallas en que estuvo totalmente desubicada, Sí, pero lo tengo. tiró... Estamos en este lo terreno... tengo Sí, vamos, háblame pues de ese discurso para mí fue muy liberador porque dije, esto es un poco lo que yo busco con el podcast, o esta especie de subrayemos la nada, de... no, como que decía, las fallas, caluret, como de, estoy como en una situación de, aquí tengo que dar la cara, de decir un discurso consistente ante una audiencia muy grande, tengo que decir algo mínimamente construido para que no quede como, o sea, que no sea el ABC de... Y no, o sea, no lo hace y aparte que no le da no tiene ningún complejo a la hora de hacerlo, o sea, ella te va con cualquier cosa que diga y esa actitud de cualquier cosa que diga dándole un poco de fuelle, ya estará bien. Esto para mí, o sea, fue en un momento determinado, fue una referencia de mira como, bueno, el caluret. O sea, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué has dicho? Pues el caluret faller, y ya está. Y el caluret faller. No sé qué más decía. No sé qué del Ivern, que era el caluret falle. Sí. Bueno, es pero... que no sabes el quién, no, pero nadie cuando sabe dices... qué. Ya, bueno, pero había un razonamiento de venimos del invierno, o sea, el invierno con respecto al calor de las fallas. Pero si hubiera habido un escriba de los de antes en aquella época, habría estado muy jodido, porque no transcribir. Claro, no articuló. Bueno, pero sí que articuló un poco, ¿eh? No, pero yo creo que el contenido era tan bajo, tan raso, tan lo primero que te viene casi como si entre sueños, que claro, era como, hostia, en este contexto tendrías que haber dicho, joder, se te exigía una articulación y una complejidad mayor. Pero, al mismo tiempo, ¿sabes? Como rescatemos... ¿Qué decía? El caluret. No calor, caluret. No, el caluret. Caluret afectuoso, que nos gusta. Entonces, no sé, me gustó ese momento de... Además que al final, joder, precisamente por bajar el listón ella tanto y exigirse tan poco, eso, claro, petó muchísimo más que cualquier discurso institucional redactado previamente. Claro. Y no sé, y eso, por ejemplo, que dices alguien tan odiado, tan repulsivo como ella, de repente, que tú digas, mira, encuentro aquí un refugio de estas palabras tan desagradables. Sí. No sé, pero no me he acordado de aquella forma de hablar que se me pega de un personaje deleznable. No me he acordado. Pero seguro que hay. A verlos. Sí, se te pega. Se te puede pegar incluso el fraseo de alguien odioso.
¿Y tú dónde empezaste todo? O sea, ¿dónde empezaste todo esto? Sintetizando las ideas de esta forma o sea, ¿tú te acuerdas la primera idea que dijiste? Sí, Esto lo la escribo. tengo, tal, todo esto está ¿Cuál fue 2000, año 2000, cuál fue la abril de primera año idea? 2000, en la libreta, tal. No fue o sea, a O el ver, primer conjunto o el concepto. la digamos, primera vez que se anotó eso, en tanto que contenido puro, fue... Es que, de hecho, esto se ha hablado en presentaciones. Fue una... Bueno, se ha hablado, quiero decir que ya... Que no te estoy diciendo que deberías saberlo porque no... Pero que fue... había como era un zapato de un... o sea, en un avión, esto fue en un vuelo, en un avión, que había era un azafato, que el zapato era bastante romo, o sea, la puntera del zapato era roma, pero al mismo tiempo presentaba un vértice, una estructura de planos que confluían. O sea, había como al mismo tiempo era romo y al mismo tiempo había como cierta punta en uno de los laterales. O sea, era una especie de prisma, pero a la vez como envuelto en romo, no sé. Sí, desafiando. Y a esa tensión entre yo pues lo anoté, puse como zapato romo que tiene tal. Y eso fue el primero en una libreta que iba yo anotando, ¿no? Porque lo anoté como contenido puro percibido en el mundo y que a ella hay algo, ¿no? Y luego buscando, no sé, o sea, buscando la palabra oxímoron, ¿qué significa oxímoron? Se ve que oxímoron es como la confluencia de dos ideas que no pueden ser juntas, que se excluyen mutuamente. Oxímoron, la etimología del griego, es romo y agudo al mismo tiempo. No Eso es sabía muy esto. loco. O sea, romo y agudo. O sea, que es algo que lo romo agudo, o sea, no puede ser, es un oxímoron, es decir, no lo puedes pensar porque, claro, se excluye, ¿no? O sea, lo romo no es agudo y lo agudo no es romo, pero lo romo agudo, que vendría a ser era un oxímoron, y podrías definir que conceptualmente las ideas son casi siempre oxímoron, son forzamientos porque se unen dos conceptos que no pueden convivir porque se excluyen normalmente. O sea, es intentar pensar lo que no se puede pensar. Entonces eso quedó muy chulo para las presentaciones. Cuando descubrí que oxímoron era tal y que la primera idea tal, pues eso quedaba como fantástico. ¡Pam! Para una presentación del libro, para explicar un poco lo que hacía. Entonces, pero esa realmente es la primera idea, está en una libreta que conservo. Sí. Porque el libro vino antes que todo. No, O había el Ultra Show vino shows, antes que el sí, libro. había shows muy ocasionales y vídeos en YouTube colgados por amigos de esos shows y un blog, había un blog donde colgaba cosas. Eso fue antes que el libro. Antes que Ultraviolencia. Sí, antes que Hervir un oso, porque el primer Que libro... es verdad, cierto. Pero con no era Jonathan Millán. tuyo solo. No, eres con Jonathan, que es amigo mío de Bellas Artes. Lo conozco desde Bellas Artes, no es que sigamos en Bellas Artes los dos, pero... Y ese fue el primer libro pero antes ya había shows y cosas. Y luego, ¿cómo llegaste a Venga Monjas? Bueno, fue a través del blog de Nacho Vigalondo. El blog anterior al que tuvo que le cerrar, anterior a ese, sí, tenía sí. un blog él, blogger, y ahí colgó un vídeo de los Venga Monjas, habló de humor formal, de hecho con forma, o sea, no es humor de contenido, sino más bien de cómo está montado el vídeo y como roturas de la expectativa. Eso sería humor formal para él, que esto me moló, y puso ese vídeo de los Venga Monjas y me moló mucho y yo se lo compartí a un amigo, esto en 2003 o 2004, sí, 2003 igual, o 2004, no, 2000, sí, por ahí, 2004-2005 igual. Bueno, el hecho es que lo compartí con un amigo y ese amigo fue el que era más de tender puentes, de comunicarse con la gente interesante de la ciudad, tal, más normal en ese sentido, pues él les invitó a un acto, que no era un show, yo estaba ahí, pero participaba como una especie de fake, hacía una especie de fake por encargo de Dani Granados, de hecho era una cosa de Dani Granados hace un montón de años, y vinieron y a partir de ahí ya, bueno, pues fuimos viendo y yo intervine en uno de esos vídeos y ya desde entonces pues nos mantenemos el contacto y tal, sí. Joder. Hace muchos años, acaban de empezar un poco su andadura. Tengo una última cosa para preguntarte, porque ya ¿no? Ya estamos jodidos, ¿no? Están los clientes, gente que está... gente que quería tomar algo y que se han vuelto para casa, todavía, ¿no? La última es, no sé, me vino esto cuando estaba pensando que preguntarte, que era preguntarte cómo eras en el instituto, tío, no sé. El instituto, bueno, a ver, estaba todo esto, estaba todo esto, la cosa está como
un poco nerd, cerrado, de solo un amigo. O sea, eso como estas binomios, ¿no? Formar binomios. El mejor amigo con el que haces bromas, tal, pero no. Y a la vez también dibujaba, me gustaba dibujar. Algún pinito dice escénico extraño en alguna cuestión de escolar que tenías que hacer una presentación, una imitación delante. O sea, todo estaba muy, muy en germen. O sea, la cuestión está de perfil bajo, tipo tímido, un poco que hace un poco el ridículo según qué situaciones el tío la caga, un poco torpe emocionalmente. También la cuestión del dibujo, así la cuestión de decir paridas se llama, paridas. Están pensando paridas. Pero, y así esta cosa como un poco participativo, como no jugar fútbol. El fútbol, cuando hacíamos gimnasia, yo me paseaba por entre los jugadores. O sea, no me la pasaban porque sabían que cundiría el pánico. Entonces yo simplemente caminaba entre los jugadores. Y iba fingías como, que... iba como... Tampoco nunca me sentí así como... No, porque más o menos me relacionaba con la gente, pero siempre estaba como en una posición un poco de cierta inmadurez o... Sí, eso, fragilidad y... Así era en el instituto, sí. Ole. Bueno, no sé, yo ya estoy. ¿Tú quieres decirme algo? No, yo ya lo he dicho todo. Ya lo he dicho todo. Bueno, ¿Kike, quieres hacer algo? ¿No? Yo creo que estamos todos. Muy bien. Bueno, tío, pues Miguel, bueno, muchas gracias por venir, tío. He estado muy cómodo aquí. La próxima vez que hagamos algo así te aviso más adelante, en un tiempo. La próxima vez que hagáis algo así como... Contigo. Vale. Claro, avísame porque si no... Si no lo hacemos... Claro, si no, ¿cómo lo hacemos? La próxima vez que te entrevistemos... La próxima vez que te entreviste a ti, te aviso para que vengas. Muy bien. Bueno, tío. Pues perfecto. No sé, esto yo sé, aquí creo que vamos a cortar y pongo música. Aquí ya se disuelve, dices se hace tú, como un efecto. Entra la música y entra y siguieron hablando durante horas. Exacto. La cámara se aleja. Vale. Está muy bien, sí. Pues ya está. Ya está, se acabó.